Muy bien, amigos, pues pueden tomar su lugar. Eh, Vamos a comenzar con nuestra charla del día de hoy, que lleva por nombre No te rindas. ¿Sale? Te voy a repetir el nombre, No te rindas. Y me gustaría comenzar haciéndote dos o tres preguntas. A ver, le voy a pedir ahí a los de audio si me pueden ayudar con un micro. Me gustaría hacerles dos preguntas el día de hoy y ver cómo estamos de conocimientos, ¿verdad? A ver, y la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿quién recuerda qué dice la primera ley de Newton? ¿O se acuerda cómo se enuncia la primera ley de Newton? ¿Alguien que pueda levantar aquí su mano y que se anime a decirlo delante de todos? Yo sé que muchos de aquí ya acabaron la prepa, la secundaria, la universidad, y sé que muchos de aquí también estudiaron alguna ingeniería, ¿verdad? Entonces, ¿alguien de ustedes se anima a decir o recuerda qué dice la primera ley de Newton? ¿Nadie se anima, chicos? ¿Allá? A ver, ¿te quieres animar? ¿Recuerdas qué dice la primera ley de Newton? ¿No, Aaron? ¿Tampoco? Bueno, ¿no? ¿Diego? ¿Tampoco? Está bien, pues yo les recuerdo rápidamente, la primera ley de Newton dice que cualquier objeto que esté sin movimiento, así como esto, no se va a mover a menos que llegue un objeto ajeno a él y le aplique una fuerza y lo pueda mover, ¿verdad? ¿Ya la recordaron? ¿Se acordaban más o menos? Bueno, a ver, va la siguiente pregunta. Esta es un poquito más de química y un poquito más difícil. A ver, ¿quién recuerda qué dice la ley cero de la termodinámica? Yo sé que todos a lo mejor ya pasaron. ¿Alguien se acuerda o tampoco? ¿O están muy difíciles? Bueno, les voy a recordar. A ver, ¿qué pasa cuando dos enamorados? ¿Ahí? ¿Quién se acuerda? ¿Diego? A ver. Me parece que es que un sistema permanece sin energía hasta que, o sea, que entra energía al sistema. Si no, no hay calor dentro de él. Algo así, ¿no? Más o Ok. menos, tienes la idea. Pero a mí cuando me la enseñaron me acuerdo que me pusieron un ejemplo bien práctico, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando dos enamorados llegan y se agarran así de la mano? ¿Verdad? Quizá la chica o el chico tenga la mano más fría y la chica más tibiecita, ¿verdad? ¿Qué pasa después de 10 minutos cuando estos dos amigos se sueltan? Las dos manos ya quedan a una misma temperatura, ¿verdad? La ley cero de la termodinámica dice que dos objetos, si están en contacto, uno tiende a ceder energía en forma de calor y otro tiende a ganar energía en forma de calor hasta que los dos queden a un mismo nivel, ¿verdad? Entonces, así como nosotros hoy podemos ver que hay distintas leyes físicas que rigen este mundo, porque pues justamente a lo mejor te das cuenta que si avientas una pelota, pues va a volver a caer por la ley de la gravedad, ¿verdad? La ley de la gravitación universal. Entonces, vamos a empezar con nuestro punto número uno, que lleva por nombre siembra y cosecha. ¿Vale? Siembra y cosecha. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 6, del verso 7 al verso 8. Gálatas capítulo 6, del verso 7 al verso 8. ¿Vale? La palabra de Dios dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Y así como yo les hice estas preguntas ahorita, amigos, que justamente son de leyes físicas y estas leyes tienen una característica, pues justamente que las hace leyes, es que estas leyes se cumplen aunque tú y yo las entendamos. Por ejemplo, si tú avientas una pelota y cae en el mismo lugar, es la ley de la gravedad, ¿verdad? Aunque tú no entiendas cuánto vale la gravedad, la velocidad de la pelota ni nada, tú sabes que va a caer y que se va a cumplir, que va a caer en el mismo lugar, porque esa ley está escrita y no hay ni para dónde hacerse, ¿verdad? Lo mismo pasa con la primera ley de Newton que te dije, esa bocina a lo mejor se puede quedar ahí durante años y nadie llega y la mueve. Así también, hermanos, amigos, en cuanto a lo espiritual, hay leyes espirituales. Nosotros muchas veces, aunque las creamos o no, estas leyes existen, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre la ley de la siembra y la cosecha.
Y este es un principio bien básico, bien sencillo, pero que muchas veces lo pasamos por alto. Te voy a poner un ejemplo. Si hoy alguien de ustedes tiene un sembradío de zanahorias, pues en unos meses o semanas vas a cosechar zanahorias, ¿verdad? Si tú plantas un árbol de manzanas, vas a cosechar probablemente el día de mañana manzanas también, en diferentes tiempos, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú siembras amor en la escuela? Si tú siembras amor en la universidad, si tú siembras gozo, paz, tú vas a cosechar amor, gozo, paz. Todo lo que tú siembres lo vas a cosechar, dice la palabra de Dios. También debemos entender que si nosotros cegamos corrupción, vamos a cegar corrupción en determinado tiempo. Si nosotros cosechamos miedo, si nosotros cosechamos a lo mejor malas palabras, o si nosotros empezamos a sembrar una falta de respeto ante nuestros padres, eso es lo que vamos a cosechar, ¿verdad? En algún dado momento. Entonces, como te dije, una ley tiene como característica que se cumple independientemente para todos, la entiendas o no. Estas leyes aplican ya sea para los cristianos, para católicos, para alguien que se cree que no tiene ninguna religión, para a lo mejor otros países. Estas leyes se aplican de la misma manera para todos. Y estas leyes espirituales, amigos, pues quiero decirte que es una realidad que se cumplen. Por ejemplo, nosotros en una reunión general el pastor Sadot nos comentaba y nos hacía un ejemplo que en Asia las personas tienden mucho a honrar a sus padres, ¿verdad? Y la palabra de Dios incluso dice que honremos a nuestros padres y nuestras vidas serán largas, ¿verdad? Y entonces nosotros veíamos cómo estas personas de Asia honraban diariamente a sus padres y los respetaban y extendían, y Dios les da una vida extendida completamente, ¿verdad? Y muchas veces ellos no creen en Dios ni creen en la palabra de Jesús, pero ellos están cumpliendo esas leyes y por ende tienen una consecuencia buena o mala, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con cualquier acto que tú y yo podamos tener el día de hoy. La palabra de Dios en este versículo al principio dice, no os engañéis porque Dios no puede ser burlado. ¿Qué quiere decir esto? Si tú siembras maldad, si tú estás sembrando corrupción, si tú siembras a lo mejor odio, no esperes que el día de mañana tú vayas a cegar amor, que tú estés cosechando paciencia, que tú estés cosechando que tus amigos o que tus hermanos o seres queridos tengan buenos actos hacia ti, porque nosotros debemos entender este principio básico, sencillo, pero muy importante, ¿vale? Entonces, entendiendo este principio y este primer punto que es muy cortito, vamos a nuestro punto número 2, que lleva por nombre, no nos cansemos de hacer el bien, ¿sale? No nos cansemos de hacer el bien. Te invito a que me ayudes a buscar ahí mismo en Gálatas 6, pero nos vamos al verso número 9. Y te lo voy a leer, ¿sale? La palabra de Dios dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sale? ¿Lo podemos repetir todos juntos? ¿Sale? 1, 2, 3. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y te das cuenta que la palabra de Dios dice, porque a su tiempo vamos a cegar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes esperar el día de hoy hacer esas buenas obras, hacer esas acciones que Dios nos está pidiendo y querer una recompensa inmediatamente, ¿verdad? Una recompensa inmediata. ¿Qué pasa el día de hoy en la sociedad en la que vivimos? Vivimos en un mundo que está súper acelerado, ¿verdad? En la mañana estaba platicando con Eva y me ponía un ejemplo de esto, ¿verdad? Incluso en Mercado Libre tú puedes meterte en la computadora, pides tus chanclitas, tu pasador, lo que quieras pedir. Incluso te sale una opción que te dice, ¿quieres que llegue más rápido? Paga 20 pesos y te llega al otro día en menos de 24 horas. Y nos damos cuenta que el mundo y la sociedad nos está acelerando el ritmo de vida bien cañón. Entonces, justamente te voy a decir dos cosas por las cuales muchas veces nosotros como cristianos y como hijos de Dios nos cansamos de hacer estas buenas obras. Entendemos que la ley de la siembra y la cosecha nos dice que si nosotros como hijos de Dios sembramos diariamente una relación con mi mamá, con mi familia, con Dios, nosotros vamos a cosechar. Y muchas veces nosotros al no ver un resultado inmediato nos desesperamos y a lo mejor podemos desertar de esa bendición que ya estábamos sembrando. Es como si tú ya estás empezando a sembrar, siembras tu semillita, la estás regando y de repente te cansas porque no crece la plantita, ¿verdad? Y de repente dices, pues ya no la voy a regar porque no veo un crecimiento y dejas que la plantita se ahogue. A lo mejor ya estaba a punto de brotar esa semillita, ¿verdad? O germinar esa semilla y tú porque te desesperaste, pues ya no pudiste ver esa recompensa. Entonces, el primer punto por el cual nosotros nos cansamos de hacer el bien es por la falta de paciencia o desesperación.
Así como te dije, yo sé que tú y yo estamos en un mundo bien acelerado. Debemos entender que estas bendiciones de las cuales la Biblia nos habla, muchas veces tardan años, muchas veces pueden tardar incluso, o otras veces pueden ser rápidas también, ¿verdad? Pero por lo general estas bendiciones nosotros tenemos que ir sembrándolas día con día. Y te voy a poner un ejemplo justamente con la siembra. ¿Cuántos de aquí a lo mejor hicieron un experimento cuando iban en la primaria? De agarrar un Gerber, meterle tantito algodón y meter ahí unos 2, 3 frijolitos, ¿verdad? Este experimento era bien fácil porque nada más le echabas tantita agua y a los 2 o 3 días ya veías que el frijolito ya se había abierto y ya había germinado ahí una plantita, ¿verdad? Y quizá a la semana ya veías que tenía ahí un botoncito con un frijolito y era algo que tú decías, no manches, ya me hice agricultor, ¿verdad? Así bien rápido ya tengo ahí mis frijolitos. Pero ¿qué pasa si el día de mañana tú decides, ¿sabes qué? Voy a plantar manzanas. Pues partes la manzana, le sacas las semillas y las echas a la tierra. ¿Tú crees que va a ser lo mismo como el frijolito? No, ¿verdad? Porque las manzanas llevan un proceso diferente. Tiene que crecer el árbol, tiene que tener a lo mejor cierto tamaño para que dé un fruto bueno. Entonces es un proceso diferente. Va a haber muchas veces en que nosotros podamos ver la bendición de Dios inmediatamente, ¿verdad? A lo mejor el día pues de mañana, no sé, llega algún amigo y tú le haces una buena cara, le dices, oye, ¿qué? ¿Sabes qué? Dios te ama, Dios te bendiga. Y a lo mejor este amigo puede reaccionar de una manera muy agradable, ¿no? Inmediatamente a lo mejor tú puedes ver ahí la bendición de Dios en ese momento. O puede que no, puede que te mande la goma a tu amigo y que te diga, ¿sabes qué? No me hables de Dios. Pero si tú sigues sembrando esa semilla y no te cansas, probablemente el día de mañana tu amigo hasta te pida una disculpa, ¿verdad? Entonces, ahora entendiendo este primer punto, que a veces por la falta de paciencia, justamente nosotros nos cansamos de hacer el bien. Otra razón, y creo que es de las más fuertes y de las más importantes, por las cuales pues tú y yo como cristianos y como carne nos cansamos de hacer el bien, es por el miedo. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí hemos enfrentado adversidades grandes en nuestra casa, algún problema económico o alguna situación? Y sabes, amigo, quiero recordarte que en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, todos los grandes varones, todos los grandes hijos de Dios que han sido usados y movidos por el Espíritu, han tenido que pasar grandes adversidades. Te voy a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, yo creo que todos de aquí conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Moisés, oye Moisés, quiero que tú libertes a mi pueblo, que tú lo guíes y que lo saques de la cautividad. Yo imagino que Moisés entró en algún tipo de temor en su corazón o de miedo, porque Moisés era un hombre inseguro, un hombre que tartamudeaba y que le daba pena hablar en público. Sin embargo, si Moisés no hubiera decidido en su corazón seguir sembrando esa semilla, seguir en la palabra de Dios, seguir en lo que Dios le estaba diciendo, él no hubiera podido hacer lo que hizo, lo que tú y yo ya sabemos que hizo, que sí fue libertar al pueblo de Dios, ¿verdad? Le dio salida de ahí, de donde estaba en cautividad, dirigió ese pueblo y atravesó grandes circunstancias, a lo mejor con miedo en su corazón, pero confiando en esta palabra y confiando en Dios, que él no se cansó ni dejó que el miedo obstruyera el propósito que Dios tenía para él. Vemos así pues más personajes, ¿no? Como Job, que tenía todo, era un hombre rico, que tenía una familia hermosa y de repente lo pierde todo, pierde su dinero y pierde su familia. Y aún en medio de eso, yo me imagino que él tuvo tanto temor, ¿verdad? Tanto temor o tanto miedo, pero él no se rindió y siguió adelante y Dios lo prosperó en su debido momento. Entonces, el punto, o más bien los puntos por los cuales muchas veces nosotros nos detenemos de hacer este bien que la palabra de Dios dice, es por la falta de paciencia y por el miedo. ¿Sale? Entonces, vamos a pasar a nuestro punto número 3, amigos, para poder terminar esta pequeña charla. Y lleva por nombre No te rindas. Te voy a invitar que leamos nuevamente Gálatas 6, capítulo 9. La palabra de Dios dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y te das cuenta que justamente todas las leyes pues tienen una condicionante, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de la termodinámica o la ley cero, pues la condicionante es que los dos cuerpos tienen que estar en contacto uno con el otro para que la ley se cumpla. La primera ley de Newton pues dice que este objeto no se va a mover a menos que yo lo empuje. La condicionante es que llegue otro cuerpo y le aplique una fuerza para que esa ley se cumpla. Ahora, la palabra de Dios y las leyes espirituales también tienen esas mismas condicionantes. Y aquí lo vemos justamente hasta el final. Dice, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. ¿Y qué quiere decir si no desmayamos? Un sinónimo puede ser si no te rindes, si no te cansas de hacer el bien, si sigues perseverando, ¿verdad? La palabra de Dios se va a cumplir en su momento si no desmayas y si no te cansas de hacer el bien. Por ejemplo, yo sé que muchos de aquí, o más bien yo sé que todos más bien vivimos tenemos situaciones diferentes de vida. Muchas veces la vida es muy abrumadora o es difícil. Muchas veces para algunos la misma vida es más difícil y para otros es un poco más fácil, ¿verdad? Y así como yo te estaba contando de Moisés, pues hay muchísimos más varones de Dios que pasaron por estas adversidades. Los mismos discípulos de Jesús sufrieron de persecución. Ellos quizá por el propio miedo sintieron pues en sus corazones, yo me imagino en algún momento esa parte de decir, ¿sabes qué? Yo creo que hasta aquí la dejo porque ya casi me van a matar. Pero ellos decidieron seguir sembrando y quitar ese miedo de sus corazones para que Dios cumpliera su propósito en ellos. Y sabes, quiero contarte un poco de mi testimonio, algo de lo que yo he vivido, que sé que a lo mejor te podrás identificar o te va a poder ayudar justamente para que podamos entender estos principios. ¿Cuántos de aquí se acuerdan de lo que vivimos en 2019-2020, la pandemia, verdad? Yo creo que todos nos acordamos que estábamos en nuestras clases y de un momento a otro nos cancelaron a todas las clases. La verdad es que cuando empezó la pandemia yo me la pasé súper a gusto los primeros meses porque eran clases virtuales. Me despertaba a las 7 de la mañana, medio despierto, tomaba mis clases y de repente ya acababan mis clases a las 2, 3 de la tarde en la universidad y de ahí me esperaba, no hacía pues nada, o sea, me pasaba perdiendo el tiempo hasta las 5 o 6 de la tarde, que era cuando me iba a las retas de básquetbol con mis amigos, ¿verdad? Y esa era mi pandemia, o sea, yo no me preocupaba por la economía, no me preocupaba por dónde vivir, porque pues en ese momento mi papá absorbía todos esos gastos en la casa, mi papá nos cubría económicamente, pues en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, pues llega la primera ola de COVID y en ese momento nadie de mi familia se contagia. Nosotros estábamos pues súper tranquilos y también incluso desprevenidos en ese momento. Como te digo, yo me la pasaba súper bien porque nada más en teoría entraba a mis clases y no hacía alguna otra cosa. Entonces, amigo, llega la segunda ola de COVID. Justamente es cuando estamos por la parte de diciembre, era creo que finales de diciembre, Navidad por Navidad. Y llega esta segunda ola de COVID que abrumó muy fuerte a México. Mi familia se contagia de COVID, empieza mi papá con síntomas pues de tos, calentura, después empieza mi mamá, mis hermanos más pequeños empiezan con estos síntomas y al final pues yo también me contagié. Y resulta que pues mi papá se empieza a poner más grave, mi papá empieza a perder esa capacidad para respirar, mi papá empieza a perder, incluso de repente se empezaba como a desmayar y fue de verdad que súper rápido. En una semana mi papá ya estaba en cama y tuvimos que comprar oxígeno, tuvimos que comprar pues de todo para poderlo tener ahí. Entonces nosotros tomamos la decisión de buscar un hospital donde internarlo. Yo creo que en ese momento todos teníamos miedo de los hospitales porque se decía, ¿sabes qué? Si va a un hospital ya no sale, ¿no? O si va a tal lado, pues está más feo en el hospital. Entonces, para no hacerte el cuento tan largo, resulta ser que agarramos la camioneta de mi papá, subimos a mi papá, el tanque de oxígeno, a mi familia y empezamos a buscar hospitales en toda la Ciudad de México. Y ningún hospital nos quería recibir porque pues era ya casi fin de año, ya estaban los últimos días, todos los hospitales estaban súper saturados y no había capacidad para atender a mi papá. Entonces decidimos salir y buscar en el estado de Pachuca. Tuvimos lo mismo, o sea, íbamos a Pachuca, a todos los hospitales y nadie nos recibía. Lo que hicimos fue ahora de regreso, vamos a ver qué podemos hacer. Y resulta ser que en un hospital en Zumpango le dan la atención a mi papá. Y justo fue el 31 de diciembre, el último día del año, reciben a mi papá alrededor de las 8 de la noche. Entra mi papá, estaba ya muy grave, nosotros estuvimos ahí, pues unas horas estuvimos orando con mi mamá. Yo me acuerdo que en esos momentos pues yo estaba orando, ¿verdad? Y yo decía, Dios, glorifícate en medio de esta enfermedad que está pasando mi papá. Y resulta que a las 12 de la noche, ya siendo 1 de enero, nos dan la noticia de que mi papá falleció. Entonces, a mí la vida, amigos, me cambió prácticamente de la noche a la mañana. En 2 semanas, la vida que yo estaba llevando y la vida y el ritmo de vida al cual yo estaba acostumbrado,
me cambió completamente. Yo estaba confiado en la economía que mi papá poseía, yo estaba confiado pues en mi mamá, en la escuela. Yo no tenía nada por qué preocuparme. Hasta cierto punto incluso mi relación con Dios no me preocupaba tanto porque yo me sentía cubierto incluso por mi papá, ¿verdad? Y cuando pasa esto, pues la verdad es que a toda mi familia nos desequilibró totalmente. No estábamos preparados para esto. Mi papá se dedicaba a la construcción y él tenía una empresa que se dedicaba a este ramo, ¿verdad?, de la construcción. Los proveedores, los clientes, no sabemos por qué, pero a todos se les hizo fácil dejar de pagar, dejar de contestar. Entonces también de la noche a la mañana la economía se vino para abajo en mi casa. Eh, Muchas veces nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer en esta situación, ¿verdad? Una, porque prácticamente estábamos solos, la familia no podía llegar, estábamos lejos y Dios fue bueno porque fue poniendo varias circunstancias en las cuales nosotros pudimos llegar a Puebla, de donde es mi familia. Enterramos a mi papá y nos regresamos a la Ciudad de México sabes, te digo que la economía de repente de un día para otro empezó a ser muy fluctuante. Entonces, pues yo estaba en la universidad, te digo, yo todavía no trabajaba, mi mamá no trabajaba. Entonces rápidamente el ingreso se fue acabando de lo que teníamos como ahorrado, por así decirlo, ¿no? Sabes, para no hacerte ya más larga este testimonio, que es lo que yo viví, pues quiero que busques o que anotes más bien Salmo 126:5, por favor. Te lo voy a leer. La palabra de Dios dice en Salmo 126:5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y tú te das cuenta que este versículo hace mucho sentido en este momento, ¿verdad? Porque yo no sé qué problema o qué adversidad tú estés viviendo el día de hoy. A lo mejor hoy estás a punto de presenciar el divorcio de tus padres. Quizá a lo mejor pasaste por la misma pérdida en la pandemia de algún ser querido, de algún familiar. Yo no sé si a lo mejor el día de hoy te están haciendo bullying en tu escuela porque tú reconoces que Jesús vino a este lugar para salvarte, ¿verdad? Pero quiero decirte que aún en medio de esos problemas, la palabra de Dios dice que los que siembran con lágrimas, aún en medio de este dolor, de esta tristeza, tú puedes seguir sembrando incluso con lágrimas en tus ojos, con ese dolor en tu corazón, tú puedes seguir haciendo esas buenas obras. Y la palabra de Dios dice que en un futuro con regocijo vas a cosechar lo que tú estás sembrando en este momento con lágrimas, ¿verdad? Yo no sé si a lo mejor en tu casa el día de hoy estás sufriendo por la economía, ¿verdad? Si todos los días te preocupas y dices, no sé si va a haber alimento el día de hoy, no sé qué es lo que venga para mi familia el día de mañana. Sabes, yo te puedo decir que si tú confías en Dios y si tú sigues sembrando estas buenas obras y estas acciones que Dios quiere que tú hagas el día de hoy, aunque sea con lágrimas, así como dice la palabra de Dios, el día de mañana, yo no sé si es en una semana, si es en un mes o si es en un año, tú vas a cosechar con regocijo lo que en este momento te está costando sembrar con lágrimas, ¿verdad? Y cuando yo pasaba por todas esas adversidades, amigos, cuando yo veía que en mi casa se acababa la comida, se acababa la economía, mi mamá me decía, oye, ¿sabes qué? Dios recompensa el esfuerzo, dice, vamos a salir adelante, tráete los juguetes de tus hermanos, tráete todo lo que podamos vender y vamos al tianguis a vender. Y así con ese dolor reciente de lo que había pasado con mi papá, mi mamá se iba a vender al tianguis, ¿verdad? Y mi mamá llegaba a lo mejor a la 1, 2 de la tarde de los tianguis de chácharas, de ahí de Nesa, y decía, ¿sabes qué? Gracias a Dios salió para la comida. Y gracias a Dios veíamos cómo Dios iba supliendo día con día nuestras necesidades. Y yo pude acabar la universidad gracias a Dios, gracias al esfuerzo que mi mamá también hizo. Y luego me empecé a buscar trabajo, ¿verdad? Y vimos la mano de Dios poderosa al darme un trabajo, pues, relativamente bueno, a lo mejor rápidamente saliendo de la universidad. Y yo veía cómo Dios iba supliendo cada una de nuestras necesidades. Y a lo mejor cuando yo me sentía más débil o cuando yo me sentía más abatido, Dios traía a mi corazón Romanos 8:35. Y este sí me gustaría que lo anotes, por favor, y que lo puedas buscar. Romanos 8:35, 39. Te lo voy a leer y ahí me ayudas siguiéndolo, por favor. La palabra de Dios en Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y te das cuenta, hermanos, que incluso dice que ni la muerte, ¿verdad?, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No importa si hoy tú estás en el peor momento de tu vida, estás o piensas que estás a lo mejor siendo agobiado por estas pruebas, la palabra de Dios te dice que aún sin importar lo que estés pasando, te va a poder separar y te va a poder alejar del amor que Dios tiene para ti. Y yo no sé si hoy a lo mejor el miedo te está inundando o te está haciendo que tú te canses de hacer esas buenas obras y de perseverar. O yo no sé si quizá la desesperación, como te comentaba, a lo mejor te estás cansando, te estás desesperando por no ver un resultado, por no ver un fruto rápido, ¿verdad? No importa en qué situación tú estés, amigo. Si hoy a lo mejor tú te sientes cansado o agobiado porque ves que tus padres a lo mejor no resuelven sus problemas en el matrimonio, o porque a lo mejor ves que tu hermano todavía no regresa o no se acerca a Cristo, ¿verdad? Yo te quiero decir que no te canses de hacer el bien, hermano. No te rindas de seguir sembrando esa semilla, porque a su tiempo vas a cegar y vas a cosechar esta gran bendición. Y te voy a invitar, amigo, que puedas cerrar tus apuntes, y si Dios está moviendo tu corazón en esta tarde y tú reconoces que a lo mejor el miedo te está inundando, te está ganando, te voy a invitar a que te puedas poner de pie. Si hoy tú estás decidiendo no rendirte ante estas adversidades, te voy a invitar a que te puedas poner de pie. Amigos, entendiendo ahora esta ley maravillosa, la ley de la siembra y la cosecha, nosotros podemos darnos cuenta que nosotros no debemos de cansarnos de hacer este bien que Dios nos está pidiendo. Nosotros no debemos de darnos por vencido ante cualquier adversidad. Que el temor que a lo mejor tú puedes sentir el día de hoy, puedas verlo solamente como una prueba. No dejes que el temor, no dejes que la ansiedad detenga el propósito que Dios tiene para ti el día de hoy. Muchas veces el temor nos cega de una manera súper cañona a nosotros como jóvenes. Yo te puedo decir que hubo momentos en los que ese miedo me cegaba y hacía que no pudiera dar ni siquiera un paso por miedo. Pero Dios estaba ahí en ese momento y recordaba lo que la palabra de Dios decía en Romanos. No importa lo alto, no importa lo profundo, nada nos va a poder separar del amor que Dios tiene para nosotros. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos, a que podamos orar todos juntos y a que podamos pedirle a Dios que nos dé esa fuerza para no rendirnos día con día, ¿vale? Amado Dios, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, porque hoy podemos entender este principio, Señor, esta ley maravillosa, Señor, que tú nos enseñas el día de hoy, Padre. Te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, Señor, porque tu palabra es eficaz, Señor. Señor, yo sé que no importa, Señor, la circunstancia en la que yo me esté encontrando el día de hoy, Señor. Yo sé que tú tienes algo preparado para mí, Señor. Permíteme, Señor, poder sembrar, Señor, incluso con lágrimas, Padre, incluso a través de este dolor, Señor. Permíteme cosechar, Señor, en el momento que tú decidas, Señor, ese fruto, Señor, ese fruto dulce, Señor, y ese fruto, Señor, que pueda alegrar mi corazón, Señor, en dado momento, Padre. Te pido, Señor, que si hoy el miedo, Señor, está atacando mi mente, Señor, está atacando mi corazón, Señor, hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo decido quitar ese miedo, quitar ese temor, porque yo sé que es el enemigo tratando de parar el propósito que tú tienes para mí el día de hoy, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque hoy entendemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, sin importar cualquier circunstancia, Padre, sin importar lo que hoy yo esté viviendo, lo que hoy yo esté pasando, Señor. Yo confío en ti, Señor, confío en tu palabra, Padre. Yo sé que tú vas a traer esa recompensa a su debido tiempo, Padre. Quítame todo el miedo, Señor, quítame toda desesperación, Señor. Yo no quiero, Señor, rendirme el día de hoy, Señor. Al contrario, Señor, si la adversidad es grande, Señor, aún con lágrimas en los ojos, Señor, con dolor en el corazón, me levanto en el nombre de Jesús y sigo sembrando esas obras de bien, Señor. Esas obras de bien, porque yo sé que tú vas a traer esa recompensa, Padre. Lo hacemos solamente por amor a ti, Señor. No buscando, Señor, un beneficio propio, Padre. Solo lo hacemos por amor a ti, Padre. Espíritu
Espíritu Santo, danos dirección día con día, Señor. Porque sabemos que este mundo, Señor, nos quiere apagar, Señor. Quiere apagar a tus hijos, Señor, que brillan, Señor. Y nosotros, Señor, hoy tomamos, Señor, a tu Espíritu Santo, Padre, en nuestros corazones para poder enfrentar todas estas adversidades, Padre. Te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que hoy tú tienes un propósito especial para nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que tú me puedas dar esa fuerza, Señor, que tú me puedas dar esa valentía, Señor, para no detener el propósito que tú tienes hoy en mi vida, Padre. Te damos tantas gracias, Señor, te bendecimos, Señor, y te amamos, Señor. Hoy te decimos cuánto te amamos, Padre. Te amamos, Padre, y queremos estar pegados siempre, siempre a ti, Señor, siempre a tu corazón, Padre, sin importar la adversidad, Padre. Revísteme, Señor, de tu autoridad, Señor, revísteme hoy de tu fuerza, de tu poder, Padre, para poder salir y enfrentarme a todas estas adversidades, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes dar un aplauso ahí a nuestro Dios?